nombre es Mallory Numpaque, actual estudiante en la carrera de Ingeniería de Software para la Universidad de La Salle. Y el día de hoy vamos a crear una base de datos documental a través de MongoDB en un caso de estudio. Entonces, el caso de estudio nos dice que debemos crear una base de datos llamada biblioteca con estas 4 colecciones con una información en específica, haciendo uso de operaciones CRUD en las cuales a través de ella vamos a hacer el tratamiento de datos de nuestros documentos. Vamos a empezar con la creación de nuestra base de datos biblioteca, como lo pide acá. Nos vamos a nuestro MongoDB y usamos el código use, ponemos el nombre de cómo queremos que se llame nuestra base de datos, le damos enter y ahí nos dice que cambió a la base de datos biblioteca nueva. Luego nos piden la creación de las colecciones, libros, autores, usuarios y préstamos. Vamos a crear la colección de libros. Para esto colocamos db.createCollection y entre paréntesis y comillas el nombre de la colección. En este caso es libros. Le damos enter y nos dice que ok, que creó una colección. Ahora vamos a crear autores. Perfecto, aquí nos muestra el ok de la colección autores. Ahora usuarios. Y ahora préstamos. Listo. Aquí para cada una me desplegó el ok indicando que se ejecutó correctamente. Si en este caso yo quisiera ver todas mis colecciones, podría indicarle Show Collections, Enter, y me muestra automáticamente todas nuestras colecciones. Efectivamente están las 4 que acabamos de crear. Ahora, nuestro caso de estudio nos dice que para cada una de estas colecciones se debe realizar la inserción de 10 documentos, en donde en cada colección los datos que deben tener estos documentos para el caso de libros es libro, incluyendo el título, autor, género y disponibilidad. Para nosotros insertar documentos o datos en una colección, en este caso el código que se va a usar es db. Se llama la colección que yo quiero usar, en este caso libros, y le indico que voy a insertar muchos porque son 10 documentos, no es uno en específico, entonces vamos a usar many, abro paréntesis, abro mis corchetes y me está solicitando que tenga un título. Para ello, primero nosotros vamos a indicar el nombre de la columna como tal, del dato, entonces nuestro dato se va a llamar título, en el cual dentro de él va a estar el nombre del libro, que supongamos que puede ser Harry Potter. Luego le coloco una coma porque va a ir mi siguiente información, que es el autor, como nos piden acá, y el autor va a contener, en este caso sería J.K. Rowling, y coma nuestro siguiente dato, que sería género y disponibilidad. Una vez, digamos, yo termino con todo lo que quiero insertar en mi primer documento, para continuar con mi siguiente documento, sencillamente se abre después de la coma, de cerrar mi corchete, una coma, abro nuevamente corchetes e ingreso la misma información que quiero tener en mi siguiente documento. Ya teniendo como tal el código, aquí anteriormente ya armamos
el de los 10 que necesitamos con el fin de no gastar tanto tiempo. Tenemos que queremos insertar muchos documentos en nuestra colección libros, en donde cada vez que ingreso un documento, este se encierra entre los corchetes y con la coma le indico que abro otro documento y así. Cada documento debe tener la misma información de columnas. Si yo en un documento tengo título, en los siguientes 9 debo tener título, autor, género, disponibilidad, para que no haya ningún error. Le doy Enter y me indica que fue true, que fue válida la transacción y que me insertó en mi colección de libros. En total fueron 10 datos, pero aquí aparece en 9 porque como lo cuenta desde el cero se le empieza a generar un Object ID a cada documento, entonces por eso sale 9. Voy a realizar exactamente lo mismo para la inserción de mi tabla autores. Es el mismo código, ya le indico que es autores, igualmente voy a insertar muchos documentos. En todos mis documentos tengo que es el autor. Aquí, si el nombre no está igual del campo, automáticamente va a generar un error. Tengo mis autores, tengo la fecha de nacimiento de mis autores y mi obra escrita de cada uno de mis autores, como me lo pedía en el caso de estudio. Cada vez que finalizo un documento, cierro mi corchete y le indico coma para seguir con mi otro documento. Me dice que la transacción fue cierta y me da mis Object ID para cada uno de mis documentos. Ahora vamos a hacer la inserción de los 10 documentos para la colección de usuarios. Le indico acá que voy a usar mi colección usuarios, donde voy a insertar muchos. En todos tengo un nombre de usuario, un correo, un teléfono y los libros prestados. Me dice que mi transacción fue correcta y voy a insertar mis préstamos. Le indico que voy a usar la colección préstamos, donde voy a insertar muchos documentos, donde tengo usuarios, los libros prestados, la editorial y la fecha en que se hizo el préstamo. Y acá tengo mis 10 datos para mi colección. Listo, una vez tengo creadas mis colecciones y con su inserción de los 10 documentos, me dice que actualice 5 documentos para cada colección creada. Entonces, antes de realizar la actualización de nuestros datos, vamos a consultar lo que tenemos hasta el momento. ¿Cómo yo puedo consultar mi base de datos y mis colecciones? Le doy db. La colección que quiero consultar, en este caso puede ser libros, .find, abro y cierro paréntesis, .preti, abro y cierro paréntesis, enter, y esto automáticamente, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar toda la información, todos los documentos que yo inserté en libros. Acá tenemos los 10 documentos que insertamos, el título, el autor, el género y la disponibilidad de cada uno de estos títulos. Acá lo podemos ver. También podemos consultar, si quiero, mis usuarios. Y acá tengo todos mis usuarios con su respectivo nombre, correo, teléfono y el libro que se le prestó. En préstamos. Acá tengo el correspondiente usuario, el libro que se le prestó, la editorial y la fecha del préstamo. Toda la información que se pedía en el caso de estudio. Ya consultando esto, vamos a realizar la actualización.
para ya actualizar un documento, le doy DB, le indico de qué colección quiero actualizar. En este caso vamos a actualizar algo de libros. Update, le vamos a dar que many, porque son varios datos, no es uno en específico. Abro y cierro paréntesis, abro mis corchetes y le voy a indicar que quiero que me actualice el autor, donde el autor sea Isaac Asimov, coma, abro y cierro corchetes, set. Después del set es donde yo le indico qué campo va a actualizar. Va a actualizar la disponibilidad y van a pasar a prestados. Ya que le estoy indicando que quiero actualizar varios documentos de mi colección libros donde el autor solo sea Isaac Asimov y para este autor la disponibilidad va a ser prestados. Le estoy diciendo que todos mis libros de este autor ya están prestados. Le doy Enter y me dice que la transacción fue true, o sea, fue correcta, no se insertó, sino que se machó y de lo que se machó, de esas 5 columnas documentos que se machó, se modificaron las mismas 5. Es decir, que encontró 5 títulos para Isaac Asimov en donde la disponibilidad le cambió a prestado. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero no para libros, sino para autores. Le voy a indicar que en autores, donde el autor también sea Isaac Asimov, le cambie la fecha de nacimiento. Si digamos al momento de ingresar los datos, en la base de datos se cometió un error y digamos él ingresó la fecha de nacimiento mal a este autor, de esta manera se le puede corregir. Le voy a indicar que fue en 1921, el 01 de 10. Me dice que la transacción fue true, donde se modificaron 5 columnas. Ahora, para mis usuarios, con los usuarios en una biblioteca, ¿qué puede ocurrir? Que un usuario cambie su número de teléfono. Entonces, para mi usuario, Juan, de nombre Juan, me actualiza el teléfono a este. Pongámosle después. Listo. Nos dice que nos actualizó 5 documentos. Ahora en mis préstamos, quiero actualizar que en préstamos tenemos la columna llamada libros prestados. Que para el libro prestado, que fue Harry Potter y la piedra filosofal, todas las personas que pidieron prestado este libro, se les va a actualizar la editorial. La editorial que se llevaron no va a ser la 5 como indicamos acá, sino que le vamos a indicar que fue la segunda edición. Y me indica que me actualizó. Ahora, ¿qué más me están pidiendo? Me están pidiendo que realice la eliminación de 2 documentos para cada colección.
Para eliminar un documento de una colección es db punto mi colección, quiero usar libros, y delete. Voy a eliminar muchos, entonces delete many, abro y cierro paréntesis, abro mis corchetes y quiero eliminar de libros mi autor. Vamos a indicarle que me elimine a Isaac Asimov. Le doy enter y me dice que la transacción fue cierta y me eliminó mis 5 documentos donde mi autor era Isaac Asimov. Ahora, en autores, como ya no tengo libros de este autor, en mis autores tampoco ya no va a existir. Entonces lo elimino también de esta colección. En mis usuarios vamos a eliminar a mi usuario Juan. Allí lo eliminó. Y como ya no tengo un usuario llamado Juan, no voy a tener préstamos de este usuario. Acá usuario. Ahora sí, nos eliminó 5. Solo por no tener bien escrito el nombre de la información que está dentro del documento, puede no machar y no hacer la operación CRUD que yo le estoy solicitando. Listo, en el caso de estudio, nos decía que al final también tenemos que realizar la lectura de los datos para cada colección. Vamos a volver a realizar una consulta. Entonces, le voy a decir que vuelva y me muestre mi colección de libros. Listo, acá tengo mi colección de libros, donde anteriormente tenían 10 documentos, ahora solo tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ya que se hizo la eliminación de los que se estaban solicitando. También se puede ver lo que se modificó, ya todo diferente a como lo teníamos creado desde un inicio. Lo mismo ocurrió para autores. Vemos que también tenemos menos información, ya que de acá también se eliminó información. En usuarios, ya no tenemos al usuario Juan, solo tenemos a María, a Mario, a Pedro, a Juana y a Mallory. Y en préstamos, tampoco tenemos ningún préstamo realizado a este usuario que ya no existe. Listo, esa sería una manera de usar operaciones CRUD en la creación de una base de datos documental a través de Mongoose en MongoDB.